Que es profesor historiador y es el coordinador de la maestría de Historia de América de la Universidad Central de Venezuela. Nos encanta tenerlo aquí para que nos dé un poco luces acerca de este episodio histórico que es muy interesante, aunque como siempre parte de un barco que por sí mismo no tenía nada que ver con el conflicto, pero que fue el instrumento para desatar otras cosas. Claro, fue el hecho detonante, ¿no? En realidad hay un contexto que ya estaba prácticamente instrumentado, ¿ya? Que venía precisamente por una parte después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, el crecimiento de un país que por una parte un expansionismo y ya a finales del siglo estaba llamado, por supuesto, a ocupar entonces un papel protagónico en el escenario mundial, ¿no? En ese momento, pues, América todavía, el continente hemisferio americano, era un lugar, pues, que estaba con la presencia de potencias extranjeras, el caso concreto de Inglaterra, Francia en menor lugar. Pero en ese momento, entonces, ya Estados Unidos, vigoroso, un movimiento en ascenso, que representaba, por supuesto, algo nuevo, ¿te fijas? Buscaba entonces crear entonces en el continente americano su presencia, y eso lo va a hacer en el Caribe, ¿no? Y entonces el desbordamiento con el hecho del caso de la explosión del Maine fue entonces la coyuntura, ¿verdad?, que se le crea entonces a los Estados Unidos para ese desbordamiento, ¿no?, que es precisamente la guerra con España, 1898, que tiene en el caso del Caribe, el caso de Puerto Rico y el caso de Cuba, ¿no?, y el caso entonces de la isla de Filipinas, ¿no? El caso de Maine, como preguntó uno de los compañeros o de los estudiantes, ¿no?, no fue un hecho casual, ¿no? Había en los Estados Unidos un estado de ánimo creado previamente, por una parte se había desarrollado lo que llamamos ya el periodismo Un poco escandaloso, amarillista. el amarillismo, el periódico, por ejemplo, New York Herald, etcétera, ¿no? Todo eso tenía entonces una situación que tenía una influencia muy grande en la opinión pública norteamericana, ¿no? Las razones eran varias, ¿no? Cuba siempre fue algo apetecido, si se quiere, para los Estados Unidos. Inclusive varios presidentes norteamericanos intentaron comprarla, ¿no? Adams y otros más, ¿no? Pero por una parte no se concretó esa situación porque en Cuba, desde que era productor de azúcar, si ingresaba a los Estados Unidos también iba a competir con los productores de azúcar en los propios Estados Unidos, y entonces eso le creaba una situación. Habían otros factores, pero eso era uno de los asuntos, ¿no? Ahora, por mucho tiempo, profesor, se discutió o se sigue discutiendo sobre la autoría de ese atentado. Sí, en realidad se hicieron posteriormente a la explosión en febrero del 98, se hicieron, hay una comisión que estudia el caso. En 1911 hay una segunda, y la última es en 1976, ¿no? Hasta el Sí, 76 llegó la hasta el investigación. 76 llegó la última investigación que hizo la Marina de los Estados Unidos. En ese informe se llega a la conclusión que pudo ser o una cosa o la otra. ¿Te fijas? O sea, Pudo pero hacer una explosión interna. no tienen una... No tiene. Sí, porque era un acorazado de primer orden, por supuesto, que los Estados Unidos mandaron supuestamente en una acción de buena voluntad, pero sin avisar, por supuesto, a las autoridades españolas Sí. en Cuba, lo cual creó entonces, por supuesto, una reticencia por la parte de las autoridades españolas. Y entonces en la noche pues hubo una explosión, te fijas, muy contundente. Murieron aproximadamente 243 de los tripulantes, más algunos comandos pues, del barco, ¿no? Y entonces fue precisamente
el elemento pues, que soliviantó pues, la opinión pública norteamericana y determinó entonces la intervención de los Estados Unidos, te fijas que se fue concentrando en Tampa, en Florida, ¿no? ¿Era eso lo que se buscaba? Sí, en realidad sí. Había una cuestión previa que era que ya en la década del 80 las potencias coloniales europeas se habían reunido prácticamente y habían dividido prácticamente el caso de África, Asia, con sus intentos coloniales, ¿no? Y en los Estados Unidos, por supuesto, había una apetencia, pero los Estados Unidos no lo iba a dejar, ¿no? Claro. Claro, Ahora, ya tenía su... ¿qué consecuencias realmente tuvo esto? ¿Para quiénes? ¿Cuánto retrasó el proceso independentista cubano? Bueno, en realidad mutó el proceso de independencia que venía, por supuesto, como una consecuencia lógica, ¿no?, del proceso de independencia hispanoamericano. Recordemos de que Bolívar pensó, inclusive después de la batalla de Ayacucho, en independencia de Puerto Rico. Hubo otros intentos, por lo menos en México, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues eso no se produjo porque las huestes españolas, después que derrotaron, fortalecieron el enclave de Cuba y el enclave de Puerto Rico. Y ahí, por supuesto, los historiadores discrepan eso, que si los mismos Estados Unidos le interesaba que se mantuviese en esas condiciones hasta que ellos vieron de que España estaba débil o que no tenía una fortaleza para mantener ese tipo de colonia, y entonces tomarla. La idea entonces aquella de la fruta que madura, ¿no?, que sí, cuando caía la iban a tomar, ¿no? Y posiblemente desde el punto de vista de los hechos puede ser que es cierto, ¿no? Lo cual significa entonces que sí, porque los Estados Unidos entonces interviene, te fijas, en Cuba y en Puerto Rico, y entonces, bueno, por supuesto, después del Tratado de París de 1898, ¿no?, crea en el caso de Cuba la enmienda Platt, ¿no?, que sí, es hasta 1902, lo cual mediatiza el proceso de independencia, como es conocido, hasta muy entrado por el siglo XX. Lo ralentiza muchísimo, sí, claro. Mientras que Puerto Rico no, queda entonces como prácticamente en una condición de prácticamente colonia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, ciertamente hay una intromisión evidente de los Estados Unidos que distorsiona el proceso de evolución propia de la sociedad peruana, ¿no? De la sociedad cubana. La sociedad cubana, ¿no? Sí. Eso es evidente, ¿no? Bueno, ya nos queda medio minutico, pero si tuviéramos que dejar una idea en nuestros televidentes acerca de cuál fue la principal consecuencia de esa explosión. Bueno, la principal consecuencia es evidentemente la supremacía de los Estados Unidos en el Caribe, que después de estos eventos, te fijas, va entonces a construir el Canal de Panamá y se convierte prácticamente, el mar Caribe se convierte en un mar interior de los Estados Unidos hasta finales del siglo XX, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad con el caso entonces de la visita de Obama, etcétera, donde está reconociendo entonces de que la Guerra Fría, etcétera, o sea, la supremacía de los Estados Unidos ya entonces en el Caribe no es que no existe, sino que empieza a aceptar que hay un protagonismo diferente y de que ya los Estados Unidos no va a imponer por sí solo el destino entonces de estos pueblos. Excelente, profesor. Muchísimas gracias, Alejandro Mendible, quien es el jefe de la maestría de Historia de América de la Universidad Central de Venezuela. Hizo inevitable la reacción en Estados Unidos, sobre todo de lo que llamamos la prensa amarilla, encabezada por los periódicos El Journal y The World, hizo inevitable la guerra porque crearon estos periódicos, sus titulares, sus primeras planas fueron de que los españoles habían agredido, habían provocado la explosión del Maine, titulares como torpedo infame destruye el crucero Maine. De manera que, y fíjense si la prensa amarilla
lo hacía también como un negocio, que estos periódicos 2 días antes tenían la tirada de ejemplares en alrededor de 400.000 números. El día de la explosión del Maine, que se da la noticia, y los próximos días pasó de 1 millón de tiradas de ejemplares de estos periódicos. De manera que fue masiva. Y en Estados Unidos la reacción pedía la intervención de Estados Unidos en la guerra. De manera que la explosión del Maine fue una situación fortuita, la mano del destino, pero fue aprovechada por los intervencionistas para provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra que sostenían los cubanos por su independencia contra España. Bueno, Manuel Felipe, muy interesante todo esto, pues yo creo que a ti ahora te toca redondear esta temática tan interesante que han mencionado nuestros dos invitados en relación al rol de la prensa amarillista en ese momento. Que fue decisiva, sobre Sí. todo que en ese momento la prensa había crecido mucho a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y estos periódicos, uno de Hearst, el famoso Ciudadano Kane, en la película de Orson Welles, y Joseph Pulitzer, se especializaron en enviar corresponsales y en titulares escandalosos, amarillistas. Por cierto que hay una anécdota que el corresponsal que envió Hearst, Remington, llegó a La Habana y entonces le envió un despacho diciéndole: señor Hearst, aquí no hay guerra, la guerra no es como se dice, yo estoy a punto de regresar. Y Hearst le dijo: no, permanezca allí, porque de la guerra me ocupo yo. Y entonces efectivamente fue así. Y se llama desde entonces la prensa amarillista. Amarillista, ¿por qué? Porque había una tira, ¿no? Una tira humorística que protagonizaba un niño con unas orejas muy grandes y calvo, que tenía un camisón o una chaqueta amarilla, y entonces eso era lo que daba, seguía la guerra. Y entonces la gente decía la prensa amarillista. De ahí viene el nombre amarillista. Claro, por el color amarillo de la camisa de... Sí, claro, y era la tira, ¿no? La tira cómica. Pero en el fondo lo que se puso en marcha ahí fue lo que era ya un plan de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, que no era presidente, pero estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, después fue presidente, y estaba todo ese plan que decía nuestro invitado hoy, Mendible, el profesor Mendible, en el sentido de que en el fondo era un paso para que Estados Unidos tuviera el dominio del Caribe y de esa zona. Se estaba construyendo el Canal de Panamá, estaba en el Canal de Panamá. Incluso eso explica en mucho la actitud de Estados Unidos y de Roosevelt cuando el bloqueo a Venezuela, que Estados Unidos de alguna manera asumió la responsabilidad de resolver ese problema frente a las potencias europeas, porque Estados Unidos apostaba a tener, como en efecto tuvo, la hegemonía y el dominio en la zona del Caribe y en el Canal de Panamá, que terminó siendo pues la zona comprada por Estados Unidos y se construyó el canal. Es decir, que eso tuvo un efecto geopolítico muy importante. Y para que veas que el problema de Cuba y de Estados Unidos es de vieja data, porque después se firmó este Tratado de París que excluyó a los cubanos, a los independentistas, pero siguieron otros episodios. El año 2006 hubo otra intervención norteamericana en Cuba, bueno, y durante años privó esa famosa enmienda Platt, que era una especie de válvula de escape constitucional que le garantizaba la hegemonía política de Estados Unidos sobre la isla. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.